Capítulo 4. Elena, el momento en que comenzó a verlo todo diferente. Elena recuerda con claridad la tarde en que ocurrió. No hubo discusión, nadie levantó la voz. De hecho, desde afuera habría parecido un día completamente normal. La casa estaba tranquila, la televisión encendida en la sala y el sonido de los platos en la cocina se mezclaba con una conversación que ya había escuchado muchas veces. Sin embargo, algo distinto estaba pasando dentro de ella. Mientras escuchaba hablar a su pareja desde la otra habitación, Elena se dio cuenta de que por primera vez no estaba tratando de entenderlo. No estaba buscando una explicación para sus palabras, ni preparando en silencio alguna frase que acomodara la situación, como había hecho tantas veces durante años. Simplemente estaba escuchando. Y en ese silencio apareció una idea que la tomó por sorpresa. Durante mucho tiempo, había pensado que permanecer en una relación era siempre una señal de fortaleza, que sostener la estabilidad era algo que demostraba compromiso, que aceptar ciertas cosas formaba parte natural de una historia compartida. Pero esa tarde, mientras permanecía quieta en la cocina, una pregunta comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué ocurre cuando quedarse empieza a sentirse más difícil que cambiar? Elena no tenía una respuesta inmediata. Tampoco sabía qué iba a hacer con esa inquietud que acababa de aparecer. Lo único que sabía era que algo dentro de ella ya no estaba dispuesto a ignorar esa pregunta. Y cuando una pregunta se aparece, la vida comienza a verse de otra manera. Porque a partir de ese momento, cada gesto, cada conversación y cada silencio comienzan a revelar cosas que antes pasaban desapercibidas. Eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir con Elena. Y lo que descubrió en los días siguientes cambiaría por completo la manera en que entendía su propia vida. Parte 1. La conversación que nadie notó. Durante años Elena había aprendido a reconocer ciertos momentos antes de que ocurrieran. No era algo que se dijera en voz alta, era más bien una sensación familiar, como cuando alguien sabe que una conversación va a tomar un rumbo incómodo incluso antes de que comience. Esa noche ocurrió algo semejante. Estaban sentados en la mesa. La cena era sencilla como tantas otras veces. El sonido de los cubiertos contra los platos llenaba el espacio entre una frase y otra. La televisión estaba encendida en la sala, aunque nadie parecía prestarle demasiada atención. En otra época, Elena habría intentado mantener la conversación ligera. Habría hecho alguna pregunta sobre el día, habría comentado algo del trabajo o habría buscado cualquier tema que mantuviera la atmósfera tranquila. Durante mucho tiempo había tenido esa habilidad, mover la conversación hacia lugares seguros. Esa noche no hizo nada de eso, solo escuchó. Su pareja hablaba de cosas cotidianas, un comentario sobre el trabajo, una queja sobre el tráfico, alguna observación sobre algo que había ocurrido durante el día. Todo sonaba normal. Era exactamente el tipo de conversación que habían tenido cientos de veces. Sin embargo, Elena notaba algo que antes pasaba desapercibido. Mientras él hablaba, ella comenzó a darse cuenta de que muchas de esas conversaciones siempre terminaban girando en el mismo lugar. Las palabras cambiaban, los ejemplos eran distintos, las situaciones parecían nuevas, pero el resultado
era siempre parecido. Elena escuchaba, asentía y la conversación seguía adelante. Durante años esa dinámica había parecido natural. No se había detenido a pensar demasiado en ella. Simplemente formaba parte de la rutina de la casa, como preparar la cena o recoger los platos después. Sin embargo, esa noche algo cambió en la forma en que Elena estaba presente en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en cómo responder. Tampoco estaba buscando una frase que mantuviera el equilibrio de la conversación. Estaba observando. Ese pequeño cambio hizo que comenzara a notar detalles que antes pasaban de largo. El tono de la voz cuando hablaba de ciertos temas, las pausas que aparecían en medio de algunas frases, la manera en que ciertas conversaciones siempre terminaban en el mismo punto. Nada de eso era nuevo. Lo nuevo era que Elena lo estaba viendo con otros ojos. Durante años había participado en esas conversaciones como alguien que intenta que todo funcione, como alguien que procura que el ambiente permanezca tranquilo, como alguien que entiende más de lo que dice. Esa noche, sin proponérselo, comenzó a mirar todo desde otro lugar. Y cuando alguien cambia el lugar desde donde observa, las mismas escenas empiezan a contar una historia distinta. Mientras recogía los platos de la mesa, Elena sintió algo que no esperaba. No era tristeza, era una especie de claridad tranquila. Como cuando una persona mira una fotografía antigua y de pronto reconoce algo que antes nunca había notado. Elena todavía no sabía qué iba a hacer con esa sensación. Tampoco sabía si esa nueva forma de mirar las cosas cambiaría algo en su vida. Sin embargo, una idea comenzó a tomar forma con más fuerza de la que imaginaba. Quizá algunas conversaciones no habían sido tan normales como siempre había creído. Y si eso era cierto, entonces muchas otras cosas también merecían ser observadas con la misma atención. Parte 2. Cuando la rutina comienza a mostrar otra cara. Al día siguiente, la vida continuó con la misma apariencia de siempre. Elena se levantó temprano, preparó café y dejó que la mañana siguiera su curso habitual. La luz entraba por la ventana de la cocina de la misma forma que lo había hecho durante años. Los sonidos de la casa eran los mismos. Incluso los movimientos que hacía mientras organizaba el desayuno parecían repetirse casi de memoria. Sin embargo, algo en su manera de observar había cambiado. Mientras colocaba las tazas sobre la mesa, comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Durante mucho tiempo, había vivido dentro de esa rutina sin detenerse demasiado a mirarla. Las cosas simplemente ocurrían. Un día seguía al otro y la casa funcionaba como una maquinaria silenciosa que todos daban por sentada. Esa mañana, Elena comenzó a mirar la rutina como si fuera una visitante en su propia vida. Observó cómo cada espacio de la casa parecía tener una función definida. Los lugares donde se hablaba, los lugares donde se guardaban silencios, los momentos en los que alguien pedía algo y los momentos en los que ella respondía casi de manera automática. Era un movimiento constante que durante años había parecido completamente normal. Sin embargo, al mirarlo con más calma, algo comenzó a llamar su atención. Muchas de esas dinámicas no habían sido realmente decisiones conscientes. Habían aparecido poco a poco, casi sin darse cuenta.
Un pequeño gesto que se repite con el tiempo termina convirtiéndose en una costumbre. Y cuando una costumbre se instala durante años, deja de ser cuestionada. Elena comenzó a preguntarse cuándo había empezado a aceptar ciertas cosas sin pensar demasiado en ellas. Recordó momentos antiguos, escenas que en su momento parecieron pequeñas, comentarios que había dejado pasar, decisiones que alguien más tomó sin consultarla, situaciones en las que eligió guardar silencio para evitar incomodidades. Ninguna de esas escenas parecía importante por sí sola. Sin embargo, al recordarlas juntas, formaban algo que ahora comenzaba a tener otro significado. Era una acumulación silenciosa. Cada gesto parecía insignificante cuando ocurría. Cada decisión parecía fácil de aceptar en el momento. Sin embargo, con los años, esos pequeños momentos habían terminado construyendo una forma de vivir que Elena nunca había revisado con verdadera atención. Mientras recogía algunas cosas de la mesa, se sorprendió al darse cuenta de algo que no había pensado antes. Durante mucho tiempo, había creído que la estabilidad era suficiente para sentirse tranquila. La casa funcionaba, la vida avanzaba, las responsabilidades estaban cumplidas. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, esa sensación de orden comenzaba a mostrar otra cara. Porque una vida puede parecer estable desde afuera y aún así dejar espacios que nunca fueron realmente escuchados. Esa idea apareció en su mente con una claridad inesperada. Elena no estaba pensando en romper nada. Tampoco estaba imaginando decisiones radicales. Lo único que estaba ocurriendo era algo más simple y al mismo tiempo más profundo. Estaba mirando su propia vida con una atención nueva. Y cuando alguien observa con esa claridad, ciertas cosas que antes parecían normales comienzan a revelar matices diferentes. Esa mañana, Elena sintió que algo dentro de ella estaba despertando lentamente, como una conciencia que llevaba mucho tiempo esperando ser escuchada. Aún no sabía qué significaba todo aquello, pero tenía la sensación de que esa nueva forma de mirar las cosas apenas estaba comenzando. Parte 3. La pregunta que comenzó a seguirla. Durante los días siguientes, Elena continuó con su rutina de siempre. La casa funcionando con la misma normalidad de todos los días. El sonido del café por la mañana, las conversaciones breves antes de salir, las tareas que cada uno hacía casi sin pensarlo demasiado. Desde afuera, nada parecía diferente. Sin embargo, dentro de Elena algo ya no lograba acomodarse en el mismo lugar de antes. La pregunta que había aparecido aquella tarde comenzó a acompañarla de una forma silenciosa. No llegaba como una preocupación o un pensamiento que se repite una y otra vez. Era más bien una presencia tranquila que aparecía en algunos momentos. Mientras caminaba por la calle, mientras organizaba la cocina, mientras escuchaba una conversación que ya había oído muchas veces. En esos momentos, Elena comenzaba a notar algo que antes nunca había mirado con tanta atención. Durante años, había creído que comprender a los demás era una forma de cuidar la relación. Pensaba que adaptarse a las dinámicas ayudaba a mantener esa estabilidad. Había aprendido a moverse dentro de esa estructura con naturalidad, como alguien que conoce perfectamente cada rincón de un lugar en el que ha vivido mucho tiempo. Sin embargo, ahora comenzaba a preguntarse algo distinto. ¿Qué lugar ocupaba ella dentro de esa estructura?
Esa pregunta llegó con una calma que incluso a Elena le resultó inesperada. Simplemente comenzó a observar. Observó las conversaciones que tenían cada día. Observó cómo ciertas decisiones aparecían casi siempre de la misma manera. Observó los momentos en los que alguien hablaba y los momentos en los que ella respondía con frases que parecían salir solas. Lo curioso era que muchas de esas escenas habían ocurrido durante mucho tiempo sin llamar demasiado su atención. Ahora parecían contar otra historia. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles en la mesa del comedor, Elena se detuvo al darse cuenta de algo pequeño. En una conversación reciente, había estado a punto de decir algo que llevaba tiempo pensando. Una frase sencilla, nada demasiado importante. Sin embargo, en el último momento decidió guardarla. No por miedo, tampoco porque pensara que provocaría una discusión. Simplemente eligió mantener la conversación en el mismo terreno de siempre. Cuando recordó ese momento, Elena sintió una sensación extraña. Era como si esa pequeña decisión representara algo más grande. Durante años había tomado ese tipo de decisiones casi sin darse cuenta. Ajustar una frase, suavizar una opinión, dejar pasar un comentario que no terminaba de sentirse cómodo. Pequeños gestos que parecían insignificantes cuando ocurrían. Pero al mirarlos ahora con más atención, Elena comenzó a verlos de otra manera. Cada uno de esos momentos había contribuido a construir una forma de estar en la relación. Una forma tranquila, estable, aparentemente armoniosa. Sin embargo, algo en esa armonía comenzaba a sentirse incompleto. Mientras pensaba en todo eso, Elena tuvo una sensación que no había experimentado antes. La impresión de que algunas preguntas pueden permanecer dormidas durante mucho tiempo, hasta que un día, sin avanzar, comienzan a seguir a una persona a todas partes. Y cuando una pregunta así aparece, resulta muy difícil volver a mirar la propia vida exactamente igual que antes. Parte 4. Lo que comenzó a notar. La pregunta no desapareció. Durante los días siguientes, Elena descubrió que esa inquietud aparecía en los momentos más simples. No llegaba como una preocupación pesada, era más bien algo más discreto, casi silencioso, como una pequeña luz que comienza a encenderse en un lugar que antes permanecía en penumbra. Mientras caminaba por la casa, comenzó a notar detalles que durante años habían pasado completamente desapercibidos. Las conversaciones siempre terminaban en el mismo punto. Las decisiones se tomaban sin necesidad de preguntarle nada. Los momentos en los que ella escuchaba durante largo rato mientras los demás hablaban con total naturalidad. Nada de eso era nuevo. Lo nuevo era la forma en que Elena estaba observando esas escenas. Antes, cada una de esas situaciones se integraba en la rutina diaria sin llamar demasiado la atención. Formaban parte del funcionamiento normal de la casa, como si cada persona ya supiera el lugar que ocupaba dentro de esa dinámica. Ahora Elena empezaba a mirar ese funcionamiento con otra perspectiva, no con molestia ni con resentimiento, sino más bien con una curiosidad tranquila que le permitía observar cosas que antes parecían invisibles. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en la sala, escuchó una conversación que venía desde la cocina. Era un intercambio simple. Uno de esos comentarios cotidianos que suelen aparecer al final del día. En otra época, ella habría intervenido de inmediato,
Habría respondido con alguna frase rápida, habría aportado su opinión o habría tratado de mantener la conversación en movimiento. Esa vez permaneció en silencio simplemente porque decidió escuchar. Ese pequeño gesto le permitió notar algo interesante. Las conversaciones continuaban incluso cuando ella no intervenía. Todo seguía funcionando exactamente igual. Las personas hablaban, opinaban, comentaban lo que había ocurrido durante el día. Nada parecía depender realmente de sus explicaciones. Esa observación produjo en Elena una sensación inesperada. Durante años había creído que su papel dentro de la relación consistía en mantener el equilibrio. Pensaba que ciertas situaciones necesitaban ser suavizadas para que todo continuara funcionando con tranquilidad. Sin embargo, ahora comenzaba a darse cuenta de que muchas de esas intervenciones no habían sido realmente necesarias. La vida seguía su curso incluso cuando ella no intentaba acomodarlo todo. Ese descubrimiento no provocó una reacción inmediata, no produjo decisiones drásticas ni cambios visibles. Fue más bien una comprensión lenta. Una de esas comprensiones que aparecen cuando una persona comienza a observar su propia vida con una atención diferente. Mientras recogía algunas cosas de la mesa, Elena tuvo la impresión de que algo dentro de ella estaba despertando poco a poco. La sensación de que durante años había participado en una dinámica que nunca se había detenido a mirar con verdadera calma. Ahora comenzaba a hacerlo. Cada escena parecía mostrar matices que antes no había visto. Lo curioso era que la vida seguía siendo exactamente la misma. La casa, las conversaciones, las rutinas, todo continuaba igual. Sin embargo, Elena comenzaba a sentir que ella ya no estaba ocupando exactamente el mismo lugar dentro de esa historia. Y cuando una persona cambia el lugar desde donde observa su propia vida, incluso las escenas más cotidianas comienzan a adquirir un significado completamente distinto. Parte 5. Lo que ya no pude ignorar. Los días siguieron pasando con la misma apariencia de siempre. Todo funcionando con la misma rutina. Las mismas conversaciones, en los mismos sitios, en las mismas horas, con los mismos temas que aparecían una y otra vez. Desde afuera, nada parecía haber cambiado. Para Elena, cada escena comenzaba a sentirse ligeramente distinta. No lo podía explicar con facilidad. Era más bien una sensación que aparecía en medio de las cosas más cotidianas. Al preparar el café por la mañana, al escuchar una conversación en la sala, cuando alguien comentaba algo que ya había dicho muchas veces. En esos momentos, Elena comenzaba a notar que durante años había pasado completamente desapercibido. La forma en que muchas situaciones parecían seguir un camino ya conocido. Algunas conversaciones comenzaban de manera tranquila y terminaban exactamente en el mismo punto de siempre. Algunas decisiones aparecían como si fueran evidentes, sin necesidad de preguntar demasiado. Algunas opiniones ocupaban el espacio con naturalidad, mientras otras quedaban guardadas en silencio. Durante mucho tiempo, Elena había participado de esa dinámica sin cuestionarla. Formaba parte de la vida diaria, igual que tantas otras cosas que se aceptan simplemente porque siempre han sido así. Y ahora, al mirarla con más atención, algo dentro de ella comenzaba a incomodarse. Era una claridad tranquila que comenzaba a mostrar pequeños detalles que antes no lograba ver. Una tarde, mientras caminaba por la casa después de recoger la mesa, Elena se detuvo un momento en el pasillo. Desde allí podía escuchar otra conversación que venía desde la sala.
Las voces eran familiares, los comentarios también. Todo sonaba exactamente igual que tantas otras veces. Sin embargo, ella sintió algo diferente. La misma impresión de que llevaba mucho tiempo adaptándose a una forma de vivir que nunca había revisado con verdadera atención. Mientras permanecía en silencio en el pasillo, Elena comprendió algo que durante años no había considerado. Había dedicado mucho tiempo a entender a los demás. Tal vez había llegado el momento de entenderse a sí misma. Ese pensamiento permaneció en su mente durante varios segundos. No cambió la vida de un día para otro, pero dejó algo muy claro. Había preguntas que ya no podían seguir esperando respuestas. Y cuando una persona comienza a hacerse ese tipo de preguntas, la historia que parecía completamente estable comienza a moverse lentamente en otra dirección. Elena todavía no sabía hacia dónde la llevaría ese cambio. Lo único que sabía era que por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a escuchar con atención lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Si algo de esta historia resonó contigo, me gustaría leerte. En los comentarios puedes compartir una reflexión sencilla. ¿En qué momento comenzaste a notar que algo dentro de tu relación ya no seguía igual? Este audiolibro forma parte de una historia que se va revelando capítulo a capítulo. Si llegaste a este video sin escuchar el comienzo, puedes encontrar los capítulos anteriores en los enlaces que están en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Muchas personas me preguntan en los shorts dónde pueden escuchar la historia completa, así que recuerda, los links a los capítulos siempre están en la descripción y en el comentario fijado. Si quieres acompañar la historia de Elena hasta el final, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Y si sientes que esta historia puede ayudar a alguien más, puedes compartir este video. Nos encontramos en el siguiente capítulo de La mujer que comenzó a elegirse.